Javier Milei podría ser el hombre de gris del que hablaba Benjamín Solari Parravicini en sus psicografías. Veamos este interesante documental y analicemos según nuestra propia percepción de la realidad y contexto actual. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios para saber tu punto de vista. Un saludo cordial. Y viva la libertad, carajo. ¿Es Javier Milei el hombre gris que vaticinó Benjamín Solari Parravicini? ¿Qué hay detrás de la aura mística de Javier Milei? ¿Cuáles son las influencias? ¿Hay conexiones espirituales que definen su liderazgo? ¿Qué papel juegan las profecías de Benjamín Solari Parravicini en su perfil político? ¿Podemos dar crédito a estas premoniciones, es decir, son premoniciones? Algunos estudiosos destacan los factores mágico-religiosos que atraviesan la cosmovisión del presidente, su entorno y su militancia, sobre todo la más intensa. Un paralelismo que lo hace él entre Moisés en el desierto y Milei. Hoy sabemos varias cosas. Que compara con Moisés a su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, a quien llama el jefe. Sabemos que Karina es tarotista, que fue ella quien contrató a una medium para invocar el espíritu de Conan, la difunta mascota que Milei aún considera viva o espiritualmente viva. También sabemos que Javier Milei comparte las creencias de su hermana y que ha declarado, por ejemplo, que una de sus grandes aspiraciones es convertirse en el primer presidente judío de la historia argentina. El 23 de noviembre de 2024 nació la Fundación Faro, un consorcio de intereses afines al gobierno creado para promover la ideología libertaria. Su logotipo fue tomado de la iconografía de Benjamín Solari Parravicini, como un eco del misticismo que rodea el aparato de propaganda oficial. A los pocos días se anunció el lanzamiento de la también libertaria Las Fuerzas del Cielo. La agrupación adoptó como emblema la cruz orlada, acuñada por Parravicini en sus psicografías. La presentación tuvo lugar en un auditorio oscuro, en un clima ominoso. Los oradores se proclamaron brazo armado de la libertad avanza. La agrupación Fuerza del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la libertad avanza. La guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Las armas, aclararon enseguida, son sus celulares, pero se presentan como la guardia pretoriana del partido. En la señal de streaming Carajo, en su programa Misa, el Gordo Dan, una especie de gran maestre de la soberana hermandad digital oficialista, se justificó explicando que todo había sido una gran tomadura de pelo. El acto más fascista que has visto en tu vida. ¿Sabés qué estaba haciendo Isagá? Justo de los que nos iban a acusar sí o sí. En suma, habría tramado una puesta en escena para parecer un poco más fascistas de lo que en realidad son. La mención a la Guardia Pretoriana no es casual. Desde el 275 a.C., esta fuerza armada de élite custodió primero a líderes militares y luego a los emperadores romanos, instaurando una leyenda de lealtad y poder en las sombras del imperio. Solari Parravicini aparecía junto a una estética cargada de referencias a la antigua Roma. ¿Cuánto tienen que ver estas supuestas profecías con las creencias y las ambiciones de Milei? ¿Tienen estas ideas relación con el llamado Nostradamus de América? La mano derecha del presidente, Santiago Caputo, maneja la cuenta no oficial en X Emperador Milei. Desde esa suerte de centro de operaciones, los influencers de las Fuerzas del Cielo reinventan una iconografía inspirada en el Imperio Romano. Recordemos que antes, en agosto de 2024, Caputo exhibió en su despacho de la Casa Rosada un libro de Marcos Peña, su adversario político. Apuñaló al libro cientos de veces. Él mismo compartió la foto de su trofeo en la red social X. ¿Qué tipo de cuchillo había usado? Una réplica del que usaban los gladiadores romanos. Otra cuenta, también atribuida a Caputo, citó: «Roma no paga traidores». La expresión, que al otro día repitió Milei, parece proceder de un cónsul romano del siglo II a.C. En noviembre de 2024, durante la visita a la Argentina de la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, Milei volvió a hablar de los valores olvidados del Imperio Romano. Y ante la enfermedad del alma que es el virus woke, nosotros pedimos restaurar el sentido común y volver a los valores que comparten la gran mayoría de los ciudadanos del mundo occidental. Valores que, dicho sea de paso, en buena medida fueron forjados en la antigua Roma.
El 4 de septiembre de 2023, Gustavo, un brujo que Milei conoció cuando empezaba su carrera política, explicó en un space de X por qué Roma es crucial en su cosmovisión. Tanto él como yo, en otra línea temporal, somos personas muy importantes del Imperio Romano. Y entonces estamos muy acostumbrados a la lucha. En una psicografía de 1972, Solari Parravicini se preguntaba si el nuevo tiempo no será la llegada del otoño romano. En su campaña de 2023, Milei calificó al Papa Francisco como comunista, una ideología política que hoy pasó a ser una especie de insulto y que representa al maligno en la tierra. Cuando fue a Roma a visitarlo, Milei se definió a sí mismo católico y al Papa como el argentino más importante de la historia. A pesar de aquellas declaraciones contradictorias, el encuentro de Milei con el Papa en el Vaticano fue interpretada por algunos libertarios como el cumplimiento de una profecía. ¿Quién fue Benjamín Solari Parravicini? Hasta su muerte en 1974, a los 76 años, firmó más de 1500 mensajes y dibujos proféticos publicados en 8 libros y varias revistas. Cuando observó que los vaticinios se cumplían, los empezó a guardar. Visionó acontecimientos mundiales, visitas interplanetarias, escribió obras de teatro surrealistas inspiradas en la ciencia y el espiritismo que hoy algunos calificarían como ciencia ficción. Lo que suele llamarse su obra profética es un gran rompecabezas, lleno de piezas para armar con frecuencia a gusto del consumidor. Él nació el 8 de agosto de 1898 en una familia tradicional. Libre pensador y con escaso apego al estudio, su lugar en el mundo fue la bohemia porteña. Vivió su juventud en la primera mitad del siglo XX en una Argentina europeísta, aristocrática y bien pensante. Su padre, un psiquiatra que llegó a ser diputado nacional, Benjamín Tomás Solari Romero, vivió preocupado por él. No era para menos. Su hijo aseguraba ver ángeles, hadas, duendes. Además afirmaba que podía mover objetos con el poder de su mente, leer pensamientos y al tocar objetos conocer su historia. No entras en el canon de los locos, pero loco sos, le decía. Gracias a sus dotes como artista plástico, recibió premios importantes y con los años llegó a dirigir el Salón de Arte del Museo del Banco Municipal de Préstamos de Buenos Aires. Creó esculturas, viñetas, historietas, una obra bellísima pero poco valorada. Su perspectiva esotérica y su aparente dominio de la mediumnidad y la escritura automática lo convirtieron en un artista sui generis, solo comparable quizás con otro artista visionario, su contemporáneo Sul Solar. Para su familia, sus aficiones eran inaceptables. Lo apodaron Pelón, no hay misterios, se rasuraba la cabeza desde muy joven. El aspecto oculto de su vida recién se conoció públicamente en 1968, cuando habló de sus experiencias con los platos voladores. Platos voladores a los que llamaba astronavegos o navieros astrales. Pelón creía en la existencia de navíos tripulados por extraterrestres enviados por Dios para ayudar a la humanidad a que retome el camino de Cristo. Él atribuía los mensajes que aseguraba recibir a una voz interna, íntima, benévola, que era la de su ángel guardián, a quien llamaba Fray José de Aragón, un monje franciscano que decía pertenecer al convento de la Orden de la Rábida, España, históricamente nunca identificado. Según el artista, la voz de su ángel guiaba el lápiz con que dibujaba y escribía. En ocasiones, Benjamín también canalizaba el espíritu de celebridades como Víctor Hugo, José Ingenieros y Alfonsín Storni. Pero él siempre se mantuvo a prudente distancia de los grupos espiritistas. Fue la oveja negra de la familia y fue el mayor de 8 hermanos. Los Solari Parravicini vivían en una casa quinta inmensa en Vicente López. En 1997, Justino, el menor de sus hermanos, me contó que la mansión era un hervidero de fenómenos rarísimos, sobre todo ruidos que procedían del cuarto de Pelón. Benjamín se mantuvo soltero, no tuvo hijos y solo se le conoció la constante compañía de su amigo generoso Ruiz Hidarraga, encargado del edificio que Benjamín alquilaba en el barrio de Montserrat. Fue su discípulo artístico y a él le debemos este curioso retrato. A los 38 años, Benjamín vivió su primera gran experiencia religiosa. En 1936, al regresar del cine, Pelón encontró su casa oscura y subió a tientas los 4 pisos. Al entrar en su cuarto, una mano fuerte lo agarró del cuello, dejándolo aturdido y con marcas en el cuerpo.
Con la cabeza contra el suelo, vio la imagen de un Cristo suyo tallado en madera y oyó que alguien, una voz, le habló de fe, esperanza, caridad. La noche siguiente, la voz volvió y le pidió que buscara un bloc de notas y un lápiz. Durante décadas, Solari Parravicini produjo centenares de dibujos que atribuía a su ángel tutelar. Es imposible determinar cuántos existen en total, ya que descartó muchos por considerarlos demoníacos o incomprensibles, mientras que otros los repartió entre sus amigos. Algunos consideran que solo las obras más relevantes llegaron hasta nosotros. A poco de cumplir 70 años, Pelón reveló que en 1961, después de ver My Fair Lady, Mi Bella Dama, en el Teatro Nacional, tropezó en la avenida 9 de Julio con un hombre alto y rubio de ojos claros, raros, sin párpados, vestido con una campera transparente. Le susurró unas palabras incomprensibles e intentó escapar. Creyó que lo iba a asaltar, pero se desmayó. El ovni que lo raptó, digamos, que lo introdujo adentro de la nave, estaba nada menos que en 9 de Julio y Moreno. Así fue el preámbulo del primer relato argentino de abducción. Al despertar, Benjamín se encontró una especie de barco junto a otros 2 seres más. Esa nave levantó vuelo y desde lo alto le mostraron el obelisco, diversas ciudades del mundo, y se refirieron a la Tierra como Cristianía. Finalmente, el plato volador lo dejó frente al edificio de Obras Públicas, con indicios de un aterrizaje que causó algunos daños menores y sin más testigos. Solari Parravicini contó por primera vez su vivencia al diario La Razón el 10 de junio de 1968, es decir, una semana después de que se difundiera el llamado Caso Vidal, aquel anónimo matrimonio teletransportado de Chascomús a México, más que probable ardid para promocionar la película Che OVNI, que se estrenó 2 meses después. Entrevistado por la revista católica Skew, Benjamín dijo que los visitantes que lo abdujeron eran telépatas de Venus. La aceptación hacia estos temas crecía. Los visitantes interplanetarios que aparecen en su obra son parte de esa ciencia ficción imbuida en un cristianismo esotérico que impregna la narrativa de los contactados del siglo XX. El platibolismo milenarista de Solari Parravicini puso a los astronavegos de Ganímedes en el mapa contactista, una herencia del espiritismo, la teosofía y la ciencia ficción. Solari habló de navieros de Ganímedes o de astronavegos del planeta Cross, de los seres azules del planeta Ki o de los seres espejoides de Marte, que a veces advertían del peligro del átomo y otras no se entendía muy bien a qué venían. Los primeros autores de ciencia ficción contaron historias sobre Ganímedes desde inicios del siglo XX. En 1942, el propio Isaac Asimov escribió un cuento de Navidad en la luna joviana. En julio de 1952 empezaban las sesiones mediúmnicas en las que los hermanos Jorge y Napi Duclot aseguraban estar recibiendo información espiritual desde Ganímedes. Y las psicografías de Pelón se empezaron a difundir en los 70 en revistas especializadas como Conocimiento de la Nueva Era, Cuarta Dimensión. Su obra fue rescatada por varios de sus amigos, entre ellos los esoteristas y ufólogos Sigurd von Burn, primero en dedicarle un libro, Pedro Romagnuk, Norberto Pácula y Fabio Serpa. El augurio más difundido, que circula en forma de meme por aquí, meme por allá, es el hombre gris. Nadie sabe con certeza a quién o a qué se refería el artista argentino. Podría aludir a una persona, a una clase social, Parravicini predijo el triunfo de la clase media, o incluso a un extraterrestre. Esta figura no tiene una interpretación definitiva. ¿Él habrá llegado a conocer su significado? Esa ambigüedad esencial de la expresión hombre gris es parte de su atractivo. La polémica alrededor de quién es o quién podrá ser el hombre gris intensifica las disputas entre las distintas interpretaciones. Estas rivalidades potencian su visibilidad en las redes sociales. El debate constante hace que los algoritmos impulsen el tema a una audiencia cada vez mayor. Las profecías de Solari Parravicini alcanzaron su máxima popularidad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando una de sus psicografías fue interpretada como una predicción del evento. En diciembre del mismo año, Argentina enfrentó una grave crisis económica y social, la primera de gran magnitud desde el retorno a la democracia en 1983. Este contexto de incertidumbre revivó el interés por sus predicciones. Desde 2001, todos los candidatos a la presidencia del país fueron relacionados con el hombre gris. Eduardo Duhalde,
Néstor Kirchner, Mauricio Macri, hasta le dedicaron un libro, y Alberto Rodríguez Sá. El nombre del gobernador de San Luis surgió cuando se postuló para la presidencia. La revista Noticias publicó que, según Fabio Serpa, él mantenía contactos telepáticos con seres del planeta Exilium. Rodríguez Sá siempre rechazó lo de Exilium. Él explicó que era un nombre de fantasía para separar sus creaciones artísticas de la política. Bueno, tampoco resultó el elegido. Ahora bien, ¿es Milei el hombre gris? ¿Cuál sería la diferencia ahora? Esa relación fue establecida por un tuitero en septiembre de 2021, cuando Milei fue elegido diputado nacional por el Frente Despertar y su coalición se convirtió en la tercera fuerza política de Buenos Aires. Más adelante, desde una cuenta en Twitter, hoy X, que ya no existe, circuló el meme: la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. ¿No la ven? Esta frase está en el dibujo de Parravicini que se hizo tatuar en la espalda el hombre fuerte de la presidencia, Santiago Caputo, cuando la Libertad Avanza ganó las PASO en 2023. A esa altura, la figura del hombre gris ya estaba identificada con Milei, tanto por buena parte de sus seguidores como por quienes aceptan el carácter profético de estas visiones. Milei apoyó la idea. En marzo de 2024, el presidente invitó a la Casa Rosada a Marcela Podestá Costa, sobrina nieta de Solari Parravicini, quien le llevó de regalo una cruz orlada. El artista le atribuye a esa cruz la capacidad de revertir energía negativa en positiva. Esta otra fue muy citada: el hombre humilde en la Argentina joven se allega para gobernar. Él será de casta... ¿Casta? Él será de casta joven y desconocido en el ambiente, mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. En mayo de 2021, Podestá publicó esta psicografía que luego se dijo anticipó la llegada del presidente libertario. Curiosamente, ni Podestá ni sus seguidores relacionaron en aquel momento la frase con la llegada de Milei. Claro, la palabra casta algo de ruido hace. Otro sobrino nieto, el economista libertario Guillermo Coberton, confirmaba el interés de Milei por la figura de Solari Parravicini. Yo no creo haberle dicho a Javier Milei que Benjamín, por quien él tiene una enorme simpatía, porque dice, tuvo predicciones interesantísimas que lo envuelven a él, tenga una relación familiar conmigo. Eso creo que no lo sabe. No lo sabe hasta ahora. Hasta ahora. Yo creo que ahora el chisme le va a llegar, por supuesto, ¿no? No todos los seguidores de Solari Parravicini coinciden con este punto de vista. Algunos estudiosos de su obra piensan que las profecías no implican que el hombre gris describa a un líder político. La figura podría interpretarse como un pacificador, un ángel de la paz cuya misión sería enseñar los valores de la caridad cristiana. Gastón Alberdi, descendiente de Juan Bautista Alberdi y ex aliado de Milei, también cree en las profecías de Solari Parravicini, pero Gastón, pariente de este prócer tan apreciado por el gobierno libertario, identificó al presidente con otra infografía. La Argentina despedazada, partida en dos ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La Iglesia hará silencio, la oración vencerá. Entre 1932 y 1972, Benjamín canalizó psicografías hostiles hacia el ateísmo, contrarias al comunismo, a favor de ideas alineadas con valores conservadores propios de su religión, su clase social, propios de su tiempo. En sus visiones también plasmó prejuicios de género que, recordémoslo, ya eran comunes en su época, permeada por la misoginia, la homofobia, la transfobia. Hoy, la ideología contra la diversidad sexual revivió. ¿Pero esto es premonitorio? ¿Es prueba de que Benjamín tuvo alguna capacidad predictiva? Veamos, en los años en que Pelón produjo su obra, el poder político y cultural irradiaba una moral conservadora que, entre otras cosas, pretendía regular y normalizar la sexualidad de la gente. Hasta ahí las coincidencias. Muchas piezas del artista no están fechadas, otras refieren a acontecimientos relacionados con la época en que Benjamín Solari vivió. Hay aciertos, pero las visiones son tantas y a veces tan abstractas o ambiguas que la probabilidad de descubrir aciertos es casi ilimitada. Las psicografías de Solari Parravicini hoy son memes, esto es, pequeñas unidades de información cultural. Un texto, una imagen, un tema sobre el cual hablamos todos en las redes y es potencialmente viral porque impacta, emociona. Siendo ambiguas, generan debates. Cada cual reacciona con su propia interpretación sobre lo que significan. Veamos este chiste de Daniel Paz.
¿Cómo el meme va a ser falso si coincide con lo que yo pienso? Las superposiciones entre las profecías de Solari Parravicini y la visión política de Milei están más relacionadas con cierta afinidad ideológica. Ambas, además, coinciden en una cosmovisión que contrasta fuertemente en lo que es bueno y lo que es malo. Más que a premoniciones, podemos atribuir las coincidencias a ese conservadurismo. Las conexiones serían, entonces, más simbólicas que reales. Ambas comparten factores religiosos. El milenarismo de Parravicini parece confluir en la aspiración teocrática de Milei. ¿Qué es una teocracia? Un gobierno donde la máxima autoridad política asume la representación de Dios. ¿Qué dicen los especialistas? Según el antropólogo Alejandro Frigerio, Milei articula un proyecto político y espiritual con rasgos milenaristas, al concebir una transformación social radical como parte de un plan divino. Es también mesiánico al asumirse como líder de una misión sagrada para fundar un nuevo orden, y maniqueísta al dividir al mundo y al cosmos en bien y mal absolutos. De un lado están sus seguidores leales, y del otro lo que llama la casta, todo el espectro opositor, donde el comunismo y el Estado son vistos como inventos del maligno. Muchas psicografías de Parravicini fueron indescifrables por décadas, por eso nos llegan a asustar. Su significado tiende a develarse cuando los eventos profetizados han ocurrido. ¿Qué utilidad pueden tener metáforas que solo son comprendidas cuando los hechos sucedieron? ¿Por qué esa falta de claridad? Algunas profecías parecen inquietantes, pero la mayoría describe sucesos previsibles, a mano de la imaginación de la época, o bien son ambiguas o quizás nunca se cumplieron. En 2002, por ejemplo, iba a llegar Jesús y los extraterrestres. Iba a estallar la bomba atómica y estaba escrito que la Argentina sería tierra de promisión. Parece humor negro, ¿no? Otras psicografías no, en verdad muestran coincidencias muy llamativas. En una psicografía fechada en 1939, muchos vieron un presagio de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en esta imagen. Fue tan difundida que quizás Solari Parravicini le deba su inmensa popularidad en Argentina y más allá de sus fronteras. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Ahí vemos a la Estatua de la Libertad partida por la mitad mientras 2 edificios colapsan a sus costados. Esta imagen, con su texto, fueron incluidos en un libro de 1992 de Pedro Romagnuk, Cono Sur, Faro de Luz en el Mundo. Cono Sur, Faro de Luz en el Mundo. La fecha no prueba que realmente haya sido confeccionada en 1939, pero no hay dudas de que preexistió al ataque a las Torres Gemelas. ¿Previó el profeta los atentados del 11 de septiembre? Si estamos de acuerdo con esta posibilidad, ¿qué hacer con las historietas, las series, las películas y los comerciales que aluden a esta misma escena antes de los atentados de 2001? El dibujante español Pepe Moreno ambientó su peculiar visión de un atentado a las Torres Gemelas que tendría lugar en 2002. Dibujó la historieta Rebelde en 1985. En el episodio piloto de The Lone Gunman, un spin-off de X-Files, Los Expedientes Secretos X, funcionarios de la Casa Blanca secuestraron por control remoto un avión. El plan era estrellar el avión contra el World Trade Center para acusar del atentado a grupos terroristas anti-norteamericanos. ¿Cuándo se emitió el capítulo? Apenas 6 meses antes de los ataques de Al-Qaeda. En una historieta de Superman publicada en 2001, pocos días antes de los atentados, una fuerza alienígena atacó a la Tierra. Las Torres Gemelas acaban destrozadas. La DC Comics se mostró espantada por el parecido. Hoy esta historieta es pieza de colección. Una banda de hip hop estadounidense, The Cap, creó este arte de tapa para denunciar un símbolo del capitalismo. Su álbum, Party Music, iba a salir en septiembre de 2001. La coincidencia fue tan dramática que el lanzamiento se dio a postergar, con otra tapa obviamente. Este aviso de la compañía aérea pakistaní Via de 1979 proyecta la sombra de un avión sobre las Torres Gemelas. Este otro anuncio se publicó en 1998. Sabemos cómo ayudar a su empresa para conseguir millones de consumidores potenciales, poniéndolo aquí. Aquí señala la planta 77 de la torre sur del World Trade Center, donde impactó el segundo avión aquel fatídico 11 de septiembre. ¿Qué hacemos con estas premoniciones?
¿Acaso les debemos conceder a artistas, realizadores y publicitarios cualidades clarividentes? Y solo estamos citando unos pocos ejemplos. Reunimos más de 40 imágenes alusivas a una catástrofe en las torres y el Pentágono y muchas muestran el ataque de aviones usados como armas. Vistas después del 11 de septiembre, estas escenas ponen la piel de gallina. Antes de la tragedia no le movían un pelo a nadie. Y tal vez es un poco arriesgado afirmar que una obra de ficción pueda ser considerada profética en el sentido mágico o paranormal de concepto. Fueron amasadas por la cultura popular. Sus autores no invocaron fuerzas sobrenaturales o un poder superior. ¿Te dicen algo? Su potencial predictivo es parecido al que le otorgamos a las visiones de Solari y Parravicini, pero tienen algo importante en común. Reflejan las preocupaciones de una época. Las visiones esotéricas son otro espejo del mundo. ¿Querés seguir viendo Misterios Inverso? Seguinos, contá tu experiencia, compartí. En un mundo donde cada vez importa menos la verdad, contarla ayuda a cambiarlo. Si te gustó el video, comenta, dale like y suscríbete. Así ayudas al canal. ¡Viva la libertad, carajo!